Hola, soy Shin Young-han de la iglesia Hanmaum en Chuncheon. En el pasado, trabajé como encargada de un bar prestigioso ubicado en la ciudad de Gangnam. Estoy acá para compartirles que estuve al borde de la muerte con la adicción a las apuestas y al alcohol. Pero luego de encontrarme con Jesús resucitado, me libré de todos los problemas de la vida que me tenían atada, y el Evangelio se hizo más preciado que mi propia vida. Cuando era pequeña, vivíamos en pobreza por el fracaso empresarial de mi papá. Por eso quería juntar mucho dinero en el futuro para vivir felizmente. Tenía una gran confianza en que cuando tenga 20 años, todo el dinero del mundo iba a ser mi dinero. Sin embargo, en el inicio de la secundaria, siempre causé problemas. Y a mediados de la secundaria, entré a una escuela nocturna ubicada en Sodemun. Cuando terminó las Olimpiadas del 88, la economía de Corea estaba bien. Por eso, en mi colegio, estaban ofreciendo trabajo que provenía de varias empresas. Y por recomendación de un profesor, entré como secretaria a una empresa multinacional. En la oficina de secretarios estaba el jefe y 4 directores más. Aunque trabajaba medio turno, recibía unos bonus de 600%. Trabajando así durante 3 años en mi adolescencia, pensé que teniendo esta vida laboral, nunca iba a poder estar conforme de la vida que quería. Yo tenía mucha variedad de amigos. Una vez fui a visitar a una amiga que conocía muy bien la vida nocturna y le comenté que quería ganar mucho dinero. Entonces me preguntó si quería estar encargada en un bar nocturno. Como el objetivo de mi vida solo era el dinero, empecé a los 20 años sirviendo como principiante en un bar nocturno por recomendación de una amiga. Y ahí aprendí el negocio del alcohol que me llevó a conocer lo que es el ganar dinero. En ese mundo conocí a mi novio, quien pertenecía a la mafia. En aquella época, muchas empresas estaban en dificultad debido a la crisis financiera. Por eso se escuchaban rumores que las encargadas de bares nocturnos se suicidaban por no poder cubrir las facturas pendientes. Pero yo, de lo contrario, con ayuda de mi novio, pude abrir un bar de karaoke, y me iba tan bien que hasta hacían fila para poder entrar. Me casé con mi novio mafioso luego de 4 años de noviazgo. Pensé que al casarnos por amor seríamos felices. Pero después de casarnos, no pude formar una familia hermosa como cualquier mujer puede soñar. El concepto de familia para mi esposo no era yo, sino eran los mafiosos que se movían junto a él. Más que nada, mi esposo perdió mucho dinero en la apuesta de las carreras del caballo, y por medio de ella mentía frecuentemente, y así se perdió la confianza en el matrimonio. Al final, nos divorciamos luego de estar casados durante 1 año y haber tenido una hija. Como tenía que salir a ganar dinero, dejaba encargado a mi hija a mis suegros. Pensaba que si ganaba la cantidad de dinero que yo deseaba, iba a poder vivir feliz con mi hija. Lo primero que trabajé después de mi divorcio fue en un bar. En este trabajo, lo primordial es la apariencia física, por eso invertía todo en ella. Y naturalmente comencé a tener una vida de libertinaje. Comencé con la intención de ganar dinero, pero como mi corazón se llenó de deseos mundanos, no podía manejar la situación con mi hija en los fines de semanas. Y a cambio de mi sentimiento de culpabilidad, le compensaba con dinero y pensaba que era buena madre. Aunque vivía en el alcohol, libertinaje, siguiendo todos los placeres del mundo y dando mis lujos, nada llenaba el vacío de mi corazón. Si algo no salía como yo quería, no podía controlar mis emociones. Por eso, por recomendación de un conocido, fui a consultar a un psiquiatra en un hospital. Allí, por primera vez, me di cuenta de que era una persona que tenía muchos altibajos de carácter y emociones, lo cual me diagnosticaron como depresión. Soy una persona que no puede controlarse a sí misma. Sabiendo mi problema, no le veía la necesidad de gastar todo este dinero en este tratamiento. Y sobre todo, no tenía seguridad en que aquel método de tratamiento del hospital solucionara mi problema. Luego de eso, intenté suicidarme, pero fui hospitalizada en la terapia intensiva. En el hospital me insistieron en internarme para mantener la calma. Sin embargo, yo no le hice caso al médico. Un día, de casualidad, seguí a una amiga a un bar de casino, pero por medio del juego baccarat, que había aprendido de broma, me enganché en el mundo del casino. Este juego que comenzó por diversión me hizo perder mucho dinero, pero siempre me decía que lo iba a dejar cuando recupere lo que había perdido. Sin embargo, estaba adicta profundamente a las apuestas del juego baccarat, que hasta decía que podía vender mi alma por jugar otra vez. Vivía apostando todo ahí, que en solo 4 o 5 meses eché a perder 5 millones de dólares. Pero como vi mucha gente que perdía más de 10 millones de dólares en el casino, pensaba que lo que yo había perdido no era mucho. Estaba perdiendo la sensación de la realidad.
Después de eso, me endeudé mucho, y como no podía hacer frente a eso, me escapé a Estados Unidos. A decir la verdad, más que la responsabilidad de encargarme de todas aquellas cosas, me fui a Estados Unidos con la esperanza de que el cambio del entorno y circunstancia cambiara mi vida. Pero cuando llegué a Estados Unidos, los casinos de ahí eran más grandes. En Estados Unidos hay 50 estados. Comenzando desde Nueva York, viajé visitando 20 estados diferentes, pero todo lo que podía ver eran los carteles publicitarios de los casinos. Entré a todos los casinos que pude. Yo sabía muy bien lo trágico que es la adicción a las apuestas al juego, porque vi suicidarse a una amiga que jugaba conmigo en Corea. Sin embargo, yo no podía dejarlo con mis propias fuerzas. Teniendo la esperanza en el sueño americano, esperé una vida cambiada, pero mi vida de libertinaje empeoraba, por lo cual, al cabo de un año, regresé a Corea. Incluso después de volver a Corea, no sabía hacia dónde se dirigía mi vida. Por eso todos los días buscaba el alcohol y las apuestas al juego. Estando perdida, conseguí trabajar como encargada en un bar nocturno llamado Tempro. En Tempro, solo vienen los hombres de entre los 10% más ricos de Corea, y yo mandaba a las señoritas a cada cuarto en donde se encuentran ellos. Sin embargo, aunque haya clientes que tengan millones o billones, no había ninguno que lo haya visto feliz. Las señoritas, a diferencia de la apariencia lujosa, siempre se disfrazaban a sí mismas. Se engañaban unas a otras por dar más valor a las pertenencias que tienen y pisotean a otras personas para poder sobrevivir. Era tan fuerte la lucha de vida en ese mundo que mi mente no podía aguantar más. Cuando estaba en el borde de la muerte, recibí una llamada que cambió mi vida. Era mi hermano mayor invitándome al campamento espiritual de verano de su iglesia Hammaum en Chuncheon. Entonces acepté para pasear de paso. Esta vez, la iglesia que fui junto a mi hermano fue muy impresionante. En la iglesia estaba llena de personas con rostros resplandecientes. Y frente a la palabra del pastor, ellos moviendo su cabeza respondían con amén. Se veían felices. Aunque no entraba a mis oídos la palabra del pastor, al ver un dibujo de 3 círculos indicando cielo, infierno y el mundo en un pizarrón arriba del púlpito, automáticamente me vino el pensamiento de que el lugar donde iría yo es el infierno. Después de eso, pasé por muchas cosas, pero al seguir dando vueltas repetitivamente, se derribó el vivir mi voluntad con mis propias fuerzas. Entonces llamé a mi hermano mayor, que tenía una academia en Chuncheon, y le pregunté, si yo llegaba a ir a Chuncheon, ¿podré vivir de algo? Y me respondió diciendo que justo había un lugar libre para un trabajo administrativo en la academia. Estaba tan agotada y cansada de mi vida, que sin dudar decidí mudarme a Chuncheon para recuperarme un poco. Y como el horario de trabajo era desde las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche, no tuve problema en adaptarme a la vida en Chuncheon. Sin embargo, teniendo esa vida laboral, luego de terminar el trabajo, no podía dejar de beber, fumar y jugar por internet. Cada vez que enfrentaba con los problemas de la vida real, me perseguían los pensamientos de querer morir. Pero una noche, después del trabajo, llegué a casa y estando sola, el deseo de querer morir sobrepasó mis pensamientos que mi cuerpo entero comenzó a temblar, y me vino un gran temor. Era un temor inexplicable. Tuve tanto miedo que estaba temblando envuelta en sábanas en la cama. Pero luego, abrazando la Biblia que mi hermano me había regalado, me quedé dormida. Al día siguiente fui corriendo a la academia con el corazón de que alguien me salvara. Pero cuando llegué, vi en las noticias por internet que una actriz famosa de Corea se había suicidado. Al ver eso me quedé choqueada. Luego de ese suceso, fui a buscar a las personas que me dijeron que crean en Jesús y les pregunté si realmente Dios está vivo. Y si Dios también se encuentra con una persona como yo, entonces, ¿cómo debo orar para encontrarme con Él? Así, con un corazón impaciente, empecé a ir a la iglesia. En medio del gran anhelo hacia la palabra, escuché por la primera vez en mi vida lo que es el Evangelio y quién es Jesús. Y se resolvió completamente el secreto de por qué viví de esa manera. En verdad, yo nací en una familia cristiana, y desde el vientre de mi madre fui a la iglesia hasta los 15 años. Pero pensé que Jesús era un personaje con una aurora en la cabeza, o que era un cuadro pintado en los murales. Literalmente, había pensado que era un personaje de ficción en los mitos creados por los cristianos. Sin embargo, Jesús es el que divide la historia de antes de Cristo y después de Cristo, y es uno de los 4 hombres más sagrados de la historia, nacido en Belén en el año 4 a.C. Jesús
Dijo que Él mismo es el Dios que creó el mundo. Cumplió con todas las profecías del Antiguo Testamento, murió en la cruz por el pecado de toda la humanidad y resucitando confirmó que Él es mi Señor y mi Dios. Jesús, que murió y resucitó conforme a las Escrituras, era completamente humano y fue reconocido completamente Hijo de Dios. ¿Resurrección? ¿Cómo es que una persona que murió puede volver a vivir? ¿Será que la muerte realmente no es el fin? Estaba cuestionando el significado que contiene la resurrección de Jesús, hasta que un día me llamó la atención la palabra de Juan capítulo 2. En Juan capítulo 2, los judíos dirigiéndose a Jesús le decían que le muestre una señal de que Él es el Hijo de Dios. Pero Jesús, de la nada, dirigiéndose al templo que había sido construido durante 46 años, dijo que lo destruyan y que Él lo levantaría en 3 días. No podía comprender esta palabra. Estaba meditando esa palabra una y otra vez, pero de repente recordé el versículo que dice, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Leyendo esto, se me confirmó la palabra de que Jesús indicaba al templo como su cuerpo. Aquel momento que se me hizo real la resurrección de Jesús, salió un grito en mí. Cuando me paré delante del Dios Creador resucitado y que hoy sigue vivo, el Espíritu Santo me mostró lo aberrante que es el pecado de no creer en Jesús y haber vivido como dueño. En ese momento, solo me salían llantos. Todas las cuestiones que no se solucionaban en mi vida se resolvieron en el momento que me encontré con Él y pude ver que el lugar donde estoy viviendo es absolutamente oscuridad. Inmediatamente pude darme cuenta de esto. Durante estos 35 años había vivido engañada por el diablo y siendo dueña, viví como quise en esta oscuridad. Yo viví pensando que lo que veía en este mundo era todo. Pero cuando me encontré con el Señor de la Resurrección, fue muy impactante al saber que realmente existe un mundo espiritual que no se ve. El pastor dijo que en este mundo, la vida de aquel que vive como dueño es solo de codicia y orgullo. Realmente al ver mi pasado, había solo deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria de la vida y una vida de satisfacción para mí misma. Como en la raíz yo era la dueña, no quedaba otra que salga infinitos frutos del pecado. Cuando desperté de esto, vi que era un monstruo que ni yo me podía perdonar. Sin embargo, por un monstruo como yo, el Dios creador vino en forma humana a esta tierra. Murió por mi pecado en la cruz y resucitó para ser mi dueño. La razón de que Jesús murió en aquella cruz, en la que yo debía morir, era para decirme que me amaba. Y frente a ese incomprensible amor del Todopoderoso, no me quedó otra que rendirme. El Dios Todopoderoso extendió su mano hacia mí y me dijo que me iba a perdonar, que Él había pagado todos mis pecados, que el monstruo del viejo hombre murió junto a Cristo en la cruz. Y cuando Él resucitó, yo también resucité. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí son hechas nuevas. Yo, siendo una pecadora, no solo había recibido el perdón de los pecados por la sangre de Jesús, sino que me había convertido en un ser eterno completo y nuevo. Este evangelio es tan impactante que no se puede explicar con el lenguaje de este mundo. Estando en el borde de la muerte, pude darme cuenta que la muerte no es el fin y que existe el cielo eterno mediante la resurrección de Jesús. Dentro mío sonaba como un eco que decía, «Estoy salva, estoy salva». Entonces ahí recordé, cuando mi papá de pequeña me acariciaba el pelo diciéndome que él era mi papá carnal, pero que mi papá eterno es aquel que está en el cielo. Por fin se me abrieron los ojos de que Dios es mi Padre. Y estando perdida, sin saber dónde ir, pude salir de este largo túnel de la oscuridad, dejando de servir al diablo. Me arrepentí de este corazón que no se llenaba nada de este mundo y recibí a Jesús como mi dueño.
Luego de eso, descendió en mí una alegría que el mundo no me podía dar. Aunque mi alrededor y las circunstancias no habían cambiado, teniéndolo a Jesús en mi corazón era suficiente. Nunca había experimentado algo así, y sentía que volaba sobre las nubes. Con la resurrección de Jesús, me gané la mejor lotería. Fue tan impactante saber que Dios estaba vivo, que todavía me acuerdo que fui a buscar a mi hermano mayor a decirle que esto había que transmitirlo en la televisión y difundirlo. Después de tener este encuentro personal con Jesús, comencé a ir a la oración de la madrugada. No sabía bien sobre la palabra ni tampoco la oración, pero al encontrarme con Jesús, quien era la luz, pude ver qué mundo es este. Lo primero que me salía era la oración rogando por mis amigos, con lamentos. Un día, en medio de la oración de la madrugada, Dios me dio un corazón de ayunar. Por un instante dentro de mi corazón decía, Dios, yo no puedo ayunar. Pero sentía que Dios me había respondido, vos en el casino, qué bien que ayunabas, ¿eh? Es porque yo cuando iba al casino no tenía noción del tiempo, que durante 3 o 4 días tomaba solo agua por el juego. Recibí la palabra en Isaías 58, que dice que el ayuno que más le alegra a Dios es desatar las cuerdas del yugo. Y ayuné durante 5 días. En mi último día de ayuno, me hizo recordar la palabra de Juan 3:8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y Dios respondió a mis oraciones diciéndome, voy a restaurar a tu familia. Pero en ese mismo momento sonó el teléfono, y era mi ex esposo con quien me había divorciado hace 8 años atrás. Pero otra vez en mi corazón reaccionaba por dentro. ¡No, Dios! En el instante me dio temor atender el teléfono. Es porque cuando yo me encontré con Jesús, estaba tan sorprendida que lo llamé y le dije, Dios está vivo. Así que anda rápido a la iglesia que está frente de tu casa. O si no, aunque sea, lleva a nuestra hija sin falta a la iglesia. Él me respondió, ¿vos te volviste loca del alcohol, al juego, y ahora estás loca por la religión? Tu ausencia es de ayuda para mi hija, así que nunca más vuelvas a llamar. Y me recriminó. Pero al ver que mi ex esposo, luego de decirme todas aquellas cosas, y me vuelve a llamar, dudé si esto era obra del Espíritu Santo o del diablo. Al fin atendí. ¿Hola? Pero su voz era diferente a la voz amenazante que la habitual, y me dijo, quiero dar un paseo por Chuncheon. ¿Puedo ir? Como Dios me había derramado en mi corazón un gran amor hacia las almas, pude encontrarme con mi esposo. Mi esposo formaba parte de la mafia. Era una persona con adicción al alcohol, al juego y a la droga, lo que le era muy difícil llevar una vida normal. Sin embargo, viniendo a Chuncheon recibió este evangelio de que Jesús, según las Escrituras, murió, resucitó y es nuestro dueño. Luego de dudar durante 3 meses, decidió mudarse para Chuncheon. Mi esposo, durante 40 años, nunca pisó un trabajo de oficina, pero en Chuncheon consiguió un trabajo como chofer de un instituto. En una pareja, si no cambia hasta los huesos, no se puede creer. Un día, mi esposo se levantó y dijo, ¿y si dejo el alcohol? ¿Y si dejo el cigarrillo? Así día a día, empezó a cambiar. Aún viéndolo con mis propios ojos, no lo podía creer. Así nuestra pareja comenzó a estabilizarse, y al cabo de 6 meses se mudó nuestra hija a Chuncheon de la casa de mis suegros, y nuestra familia se restauró completamente en el Señor. Cuando nos divorciamos, honestamente, pensé que era por las circunstancias. Pero luego de encontrarme con Jesús, viendo mi pasado, me doy cuenta de que yo era una persona que vivía para satisfacerme a mí misma. Sin embargo, ahora me encontré con Jesús, quien es la luz. Se me hizo real que este mundo es oscuridad y que existe el eterno cielo. Lo único que me queda por hacer en esta tierra es solo compartir este evangelio que me salvó. El hecho de la resurrección de Jesús es un hecho asombroso que abre directamente la entrada al mundo eterno. Encontrándome con Jesús, no sabía qué hacer con este fervor, que hasta dejé el trabajo para salir a correr por la misión. Sin embargo, después de haber evangelizado en la calle por 2 años, me di cuenta de que no podía producir los frutos de Dios con solo mi pasión. Pero un día, cuando estaba orando con gran anhelo, Dios me preguntó como en Juan 21:17, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y me guió de nuevo hacia donde yo trabajaba antes. Yo era una persona que no podía cuidarse ni controlarse a sí misma. Sin embargo, como Jesús es mi dueño ahora, en obediencia, abrí mi boca no donde yo quise, pero donde Dios quiera.
y mediante esto me hizo experimentar el poder del Evangelio que hizo volver a muchas almas al Señor en mi trabajo. Lo más sorprendente es que se levantó una iglesia célula por la evangelización de las personas que nunca habían ido a la iglesia. Estas personas escucharon el Evangelio y no cambiaron superficialmente con solo asistir a la iglesia, sino como en la iglesia primitiva, se levantaron como testigos de la resurrección llevando a cabo la misión. El poder del Evangelio es tan sorprendente que fue capaz de cambiar a alguien como yo, que nunca estaba satisfecha en mi corazón, incluso de los placeres de este mundo, a alguien que vive todos los días alegre, emocionada, agradecida con solo estar con Jesús. No solo cambió a alguien como yo, sino que también salvó muchas almas en el alrededor. Realmente agradezco a Dios por poder vivir una vida en la cual puedo confesar que el Evangelio es más importante que mi propia vida. Jesús, te amo.